Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, un fuerte abrazo. Confirmen por favor que me escuchan. Bien, entiendo que están escuchando, ¿correcto? Hola María, ¿qué tal? ¿Sí se me escucha bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto, un fuerte abrazo, bienvenidos nuevamente. Bien, hay muchísimo que conversar, así que hoy día voy a ser particularmente verborrágico, sepan entender por favor. Tengo algo pendiente que comentar con ustedes respecto de lo que veníamos conversando en la clase anterior, relacionado con el tema de los layouts o el layout en nuestro proyecto de construcción, relacionado estrictamente con el ordenamiento y la organización en lo que sea pertinente de una serie de espacios, de una serie de áreas, superficies, destinadas a algunas actividades en particular que promuevan en efecto trabajar orgánicamente un proyecto de construcción, además relacionado también con exigencias respecto a la normativa sobre condiciones importantes y necesarias de ejecutar trabajos seguros, con criterios pues de salud ocupacional, ¿de acuerdo? Entonces, el layout de obra, o para manejar el layout de obra, repito, sugiere siempre un manejo colegiado de la información, de preferencia consensuado para la toma de decisión, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a ver un video al respecto, por favor, que me parece bastante pragmático para manejar el tema de la distribución espacial de nuestros proyectos. Está en portugués, pero es bastante fácil entendible. Você sabe por que algumas obras atrasam no tempo de entrega? Quais as causas desses atrasos? O que ocasiona a perda de materiais dentro da sua obra? Seus funcionários estão totalmente livres dos riscos da sua obra? Você sabia que tudo isso irá influenciar diretamente na sua produtividade? Esses questionamentos são muito comuns quando falamos sobre o planejamento e organização do canteiro de obra. Atualmente, o contexto da engenharia civil busca o princípio básico de um empreendimento: gerar lucros com o mínimo que se pode gastar. Ou seja, todas as frentes de trabalho de uma obra precisam estar em sintonia para que haja um melhor aproveitamento de mão de obra ou um equipamento. Portanto, é necessário que exista um estudo que visa a otimização do espaço e fluxo, de forma que evite o desperdício de materiais e mão de obras, assim como controlar as atividades e processos produtivos, garantindo melhor desempenho no serviço e um ambiente com menor risco de acidente. Na verdade, esse estudo já existe. O Systematic Layout Plan foi proposto por Richard Murray em 1973. Buscava um conceito de realização de atividades em alta performance. Todos aqueles problemas apresentados anteriormente se dão basicamente por uma coisa: falta de organização dentro de um canteiro de obra. Esse estudo se resume em analisar os fluxos dos processos e dos recursos, identificando e determinando um novo arranjo da área de trabalho ao espaço disponível. Veja só. Murray e Wheeler explicam que o planejamento sistemático de layout corresponde a uma sequência de etapas a serem seguidas para a elaboração do projeto de layout de uma determinada área. São elas: análise do produto, quantidade, fluxo do processo, serviços de suporte, dos tempos utilizados na produção e das atividades. Estudo do fluxo de materiais. Estudo das relações internas entre as atividades. Elaboração de um diagrama das interrelações. Estudo do espaço necessário. Verificação do espaço disponível. Elaboração do diagrama com a interrelação entre os espaços. Verificação de possíveis alterações.
verificação de limitações, estudo das alternativas, avaliação do plano de arranjo selecionado. Para exemplificar, imagine que precisemos construir um muro de 20 metros, do ponto A ao ponto B. Se colocarmos todos os tijolos no ponto A, à medida que avancemos na construção do muro, vamos precisar retornar ao ponto A para buscar mais tijolos. Porém, se distribuirmos os tijolos ao longo da construção do muro, não vamos precisar retornar ao ponto A toda vez que precisarmos de tijolos, conseguindo assim uma maior rapidez e que renda mais a construção do muro. Agora, vamos colocar em prática esse sistema, aplicando o SLP diretamente em um projeto de locação de canteiro de obras, e assim visualizarmos a sua eficácia. Temos aqui a planta baixa de um canteiro de obras e como está adaptado. Vejamos. Este é um empreendimento de um edifício unifamiliar de 3 pavimentos, em suas fases iniciais. Como podemos visualizar, a obra se encontra na distribuição das sapatas e vigas inferiores. Estas formas marrons delimitam as fronteiras do edifício. Analisando o canteiro, vemos a entrada de pessoas ao lado da entrada de veículos. Ao longo deste lado esquerdo, temos áreas comuns de vivência como portaria, vestiário, refeitório, banheiro, cozinha, etc. Ao lado direito, temos áreas de trabalho e áreas de armazenamento de materiais. Logo à frente da entrada de veículos, temos as baias de agregados, como areia e brita, seguido do escritório. Subindo um pouco, temos a central de concreto e betoneira, central de carpintaria, armazenamento de cimento e, ao final, o almoxarifado e o local de armazenamento de madeira. Se fizermos uma análise dessa disposição, percebemos alguns erros que podem prejudicar a produtividade da obra. O primeiro deles é o local de escritório, pois ocupa uma boa área no portão de veículos, podendo dificultar a carga e descarga dos materiais. Além disso, temos o armazenamento do cimento, em um local não acessível à betoneira. A central de carpintaria também se encontra distante do local de armazenamento de madeira. Se olharmos no mapa de fluxo, veremos como as linhas de fluxo se cruzam várias vezes, e isso nos mostra que é possível que tenhamos vários obstáculos durante a execução das tarefas. Desta forma, em um canteiro sem planejamento e organização, uma tarefa pode perder o seu rendimento apenas pela forma de como estão alocados seus recursos necessários. Vejamos agora como o canteiro vai ficar após as alterações do SLP. Agora, adotando o método SLP, podemos começar dizendo que toda esta área do canteiro será a área de trabalho. De acordo com o fluxo analisado, podemos destacar quais serão as nossas tarefas e quais tarefas estarão interligadas. Como, por exemplo, para o funcionamento da central de concreto, se faz necessário os recursos que estão dispostos na baia 1, baia 2 e no estoque de cimento. Após uma análise, temos agora uma nova disposição do canteiro. Vejamos. Agora realocamos o escritório para melhorar a carga e descarga de materiais. Em seguida, o estoque de cimento se encontra agora ao lado da central de concreto. Da mesma forma, o estoque de madeira, que agora se encontra ao lado da central de madeira. Comparando os dois mapas de fluxo, vemos que todos aqueles caminhos realizados que se cruzavam agora possuem seus trajetos individuais, evitando conflitos e altas distâncias para a busca de recursos. Dessa maneira, após análise da área de trabalho, detalhamento de fluxo e organização de canteiro com a utilização do SLP, podemos obter resultados positivos como maior rendimento das tarefas, mais rapidez da execução e prevenção dos executores das tarefas dos riscos que eles corriam. Bien, quedó bastante claro el videito. Este es un procedimiento, seguramente hay otros más. Solamente complementar algunas cosas a partir de lo escuchado y visto.
El layout de nuestras obras suele ser dinámico, es decir, que suelen terminar no necesariamente como han empezado, sobre todo en obras o en proyectos donde los espacios son reducidos. Muy común en construcción de edificaciones citadinas, ¿no? En las ciudades es bastante común, digamos, espacios limitados para finalmente la implementación de nuestros layouts. Además, los espacios, estos que se comentan, tienen una connotación normativa también. Muy rápidamente, la connotación normativa, en el caso nuestro, va acorde con información de la norma pertinente. ¿Cuál es la norma pertinente? La G050. Si miramos la G050, la norma de seguridad y salud en la construcción, en el 7.1 nos habla, por ejemplo, dentro del ítem 7, que son requisitos del lugar de trabajo, seguramente una norma que reconocen. En 7.1 nos habla de la organización de las áreas del trabajo. Puntualmente dice, el empleador debe delimitar las áreas de trabajo y asignar el espacio suficiente a cada una de ellas con el fin de proveer ambientes seguros y saludables a sus trabajadores. Para tal efecto se deben considerar como mínimo las siguientes áreas: áreas de dirección y administración, áreas de servicios, áreas de parqueo de maquinarias de construcción, áreas de almacenamiento de herramientas y equipos manuales, área de almacenamiento de combustibles y lubricantes, área de almacenamiento de cilindros de gas comprimido, áreas de almacenamiento de materiales comunes, área de almacenamiento de materiales peligrosos, área de operaciones propiamente de la obra, área de prefabricación o habilitación, los famosos talleres, ¿no? Los que se requieran en el proyecto, área de acopio temporal de residuos, área de guardianía, vías de circulación peatonal, vías de circulación de maquinarias, etcétera, ¿no? Todo lo que es aplicable finalmente a nuestro proyecto hay que evaluar su validación superficialmente. Además, esto complementado con algo que vamos a ver un poquito más adelante, que son las obras provisionales, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar ahora muy rápidamente de la grúa torre, un equipo particularmente importante en los procesos actualmente, en los procesos constructivos actualmente. ¿De acuerdo? ¿Por qué usar grúas torres en los proyectos de construcción? En el primer cuarto del siglo XXI, el sector construcción en el Perú ha empezado un proceso de industrialización irreversible. Nuestro techo de industrialización todavía está bastante alto, demandando siempre menores plazos y menores costos, generando una búsqueda constante de mayor productividad. Esta suerte de dar el salto, enfocados en la productividad y buscando asemejar nuestros procesos constructivos a procesos industriales, como por ejemplo el proceso de fabricación de un bien o de un producto en una línea industrial. Seguramente estamos bastante lejos todavía en el esquema constructivo, pero básicamente esta migración o este dar el salto sugiere en principio controlar lo que nosotros llamamos o conocemos las variabilidades, ¿no? O la variabilidad en los procesos, o la variabilidad en los stakeholders o en los participantes, importantes todos, que forman parte de nuestras obras, de nuestros proyectos de construcción. ¿Reducir variabilidad en qué? Por ejemplo, reducir variabilidad en los proveedores, ¿no? Todavía la respuesta de los proveedores o de nuestros proveedores suele tener un índice de variabilidad importante. Se ha reducido por el profesionalismo de ellos en el tiempo, pero sigue siendo aún un tema de variabilidad importante a controlar. ¿Qué más? Reducir la variabilidad de la mano de obra, por ejemplo. Y particularmente en procesos constructivos como los nuestros, todavía con mucha incidencia de mano de obra, como ya lo hemos discutido en algún momento, es particularmente más sensible, ¿no? El rendimiento de la mano de obra que finalmente marca el derrotero ejecutivo propiamente del proyecto, es importante de controlar, ¿de acuerdo? Reflexión: cuanto menos mano de obra directa tengamos en nuestros proyectos propios de procesos industrializados, seguramente vamos a reducir más aún este
esta persistente variabilidad. Reducir la variabilidad y la calidad, también nuevamente enfocados en temas de prefabricación. Normalmente, para llegar a niveles de calidad exigidos de elementos que producimos o que fabricamos en nuestro propio proyecto, ergo en nuestra propia obra, seguramente el control de calidad tiene que ser muchísimo más exhaustivo, lo que genera procedimientos algo más lentos, lo que genera muchas veces costos de no calidad que hay que tener que corregir, a, por ejemplo, tender con mucha mayor predisposición a la prefabricación. Se entiende que aquello que mando prefabricar, que llega solo a mi proyecto para luego ser instalado o ser colocado en alguna ubicación pertinente, se entiende que eso que se ha prefabricado en una planta especializada para tal fin, con los controles de calidad pertinentes, con la tecnología pertinente para su ejecución. Entonces, en nuestra obra, reducimos esa variabilidad respecto a la calidad, por ejemplo. Y ni que se diga, pues, variabilidad respecto a la seguridad, ¿no? Como una consecuencia directa, por ejemplo, de ir reduciendo pertinentemente mano de obra directa en el tiempo por los procesos de industrialización, seguramente, directamente proporcional vamos a mejorar los índices de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, este horizonte o este tránsito está relacionado con la industrialización o la procura de la industrialización en los procesos de construcción. Y una necesidad seguramente fundamental para tal fin es la prefabricación, ¿de acuerdo? La prefabricación ha entrado al ambiente constructivo, ha llegado para quedarse, y el techo en el caso nuestro peruano todavía es un techo bastante alto por recorrer, así que si no somos conscientes que mucho del éxito futuro de nuestro proyecto depende en gran medida de procesos de prefabricación, seguramente todavía estamos desenfocados de cómo se está moviendo la construcción en el mundo. En ese horizonte en particular, ¿por qué usar grúa torre en proyectos de construcción? Para movilizar los elementos prefabricados de concreto, acero o encofrados, son necesarios equipos de transporte horizontal y vertical importante. Y la mejor opción, aún, seguramente y por mucho tiempo, sigue siendo aún las famosas grúas torre. ¿Qué son las grúas torre? Se denomina grúa torre a un tipo de grúa de estructura metálica desmontable, alimentada por corriente eléctrica, siempre son alimentadas por corriente eléctrica, especialmente diseñada para trabajar como herramienta en la construcción. La grúa torre constituye un medio vital alrededor de la cual gira gran parte de los proyectos y de los procesos constructivos en general, definen el ritmo del trabajo, son los medios más universales empleados para el manejo de cargas horizontales y verticales, con precisión y seguridad, ¿no? Como todo dentro del enfoque del avance tecnológico, estas grúas también han mejorado sustancialmente su tecnología, valga la redundancia, en temas de seguridad y en temas de precisión de carga, precisión de movimiento y seguridad en su manejo, ¿no? Es poco común, por no decir muy raro, que por los automecanismos de control que ahora tienen estas grúas torre, unas más que otras en efecto, fallen por exceso de carga. No deberían fallar jamás por exceso de carga. Aquellas que fallan más bien están relacionadas con una mala instalación, con malos procedimientos de montaje, o en todo caso con una carga extraordinaria, como por ejemplo un viento, cargas de viento, pues muy por encima seguramente los previsibles en una zona en particular. Eric Harry me dice, ¿y cómo se arman esas grúas? Sobre el final de esta presentación hay un video bastante instructivo para que ustedes puedan distinguir finalmente cómo se suelen armar, cómo se suelen izar estas grúas, que seguramente los invito a leer. En esos casos es difícil explicarte cómo se arma una grúa, ¿no? Es mejor verlo de primera fuente, ¿verdad? Bien.
Si hablamos de tipos de grúas en general, podemos hablar de 3 tipos generales, ¿de acuerdo? Las grúas móviles, estas de acá, aquellas que tienen tracto propio, ¿no? Aquellas que tienen tracto propio. Y estas dos, tanto la grúa estática como la grúa torre fija, son bastante parecidas. La diferencia o las diferencias radican básicamente en su capacidad, en su movilidad, en su facilidad de montaje y desmontaje. Estas grúas estáticas son de mucha mayor movilidad, de mucha mayor facilidad en su instalación y su desinstalación, muy afín. Nosotros utilizamos mucho grúas estáticas, por ejemplo, para el montaje de estructuras metálicas, donde sugieren montajes rápidos, es decir, que no necesito tener la grúa fija, vamos, por grandes lapsos de tiempo para un procedimiento de montaje en particular, como por ejemplo el montaje de estructuras metálicas. Tienen menor autonomía, sí. ¿A qué me refiero con la autonomía? La autonomía es la capacidad máxima de carga, respecto de una altura máxima de izaje, ¿de acuerdo? La capacidad máxima de carga respecto a una altura máxima de izaje. La autonomía de las grúas torre está relacionado con cuál es la altura máxima y cuál es la máxima capacidad de carga a esa altura sin necesidad de tener que arriostrarme lateralmente a la edificación a la cual estoy sirviendo. ¿De acuerdo? Algo más que pudiese diferenciar a estas dos, siendo que hay diferentes grúas estáticas, diferentes grúas torre también, pero generalmente en las grúas estáticas la corona de rotación está en la parte inferior y en las torres fijas están en la parte superior. ¿Sí? Ampliando un poco más el tema de distintivos respecto de tipo de grúas, podemos hablar en principio si las diferenciamos por su movilidad. Vamos a hablar de las grúas fijas, las grúas torre fija, que son las que más usamos para proyectos de edificación en efecto. También para obras de infraestructura en general se suelen utilizar mucho esta suerte de grúas fijas. La primera, hablamos de las fijas apoyadas. Son aquellas que concentran su gravedad por medio de contrapesos o lastres situados en la base, como están viendo ustedes acá. Simplemente se lastran con unos contrapesos de concreto, obviamente de la mano pues, de sus hojas técnicas, para garantizar eso que estamos comentando, la autonomía de altura y la autonomía de carga sin necesidad de tener que arriostrarse lateralmente a la edificación que estamos sirviendo o a la edificación que finalmente están conectadas, ¿correcto? Luego tenemos las grúas torre empotradas. Estas son las que más generalmente usamos en edificaciones, sinceramente. Son aquellas que centran su gravedad en el suelo por medio de un primer tramo sumecano anclado al suelo, encofrándose con concreto en una zapata o con otros medios análogos. Es decir, para anclar esta grúa torre, por ejemplo, estamos generando un armatoste de concreto para poder anclar adecuadamente la torre y que pueda pues, desarrollar su máxima capacidad de carga y su máxima altura de autonomía en principio, que son, digamos, las condiciones más críticas de diseño. Hay que procurar que la zapata no sea demolida o no interfiera con las zapatas o instalaciones del proyecto. Esto vamos a hablar un poquito más adelante por cuestiones de interferencia, pero vamos, sería completamente ilógico, ¿no? Digamos, aunque en ingeniería todo puede pasar, por alguna razón en particular podemos cambiar de alguna necesidad ejecutiva, alguna necesidad operativa, pero esto a qué está referido, que generalmente la cimentación, que suelen ser cimentaciones grandes, ¿ah? Yo me parece que en 2 o 3 oportunidades me han encargado de diseñar la cimentación de grúas torre con autonomías de 45 metros, si no me equivoco. Y las zapatas en un buen suelo, llámese San Isidro, Miraflores, con capacidades portantes del orden de 10 kilos centímetro cuadrado, salen zapatas bien grandes. O sea, sale una zapata, por ejemplo, de 4x4 por 1,20 m, ¿no? Entonces salen, pues es un armatoste de concreto importantísimo, ¿no? Pensar en proyectar una zapata de este tipo para pensar posteriormente demolerla
no tiene sentido. Generalmente esas zapatas que forman parte de la grúa torre, que previamente se ha validado, repito, su ubicación, y que no interfiera finalmente con la cimentación y con la operación general del edificio, quedan enterradas y simplemente nos olvidamos del tema. ¿De acuerdo? Tenemos también móviles, tenemos grúas móviles, estas con traslación que se mueven sobre unas rieles. No se usan mucho acá, sinceramente. Solo una vez me ha tocado trabajar con este tipo de grúas en un centro habitacional, se dice. Bueno, sí. Eran en Pachacútec, si no me equivoco, eran una suerte de unidades habitacionales de baja altura. Creo que eran 3 pisos, si no me equivoco, pero muy superficiales. Gran cantidad de unidades de vivienda, pero todos de muy baja altura. Utilizamos este tipo de grúas. No es común, sinceramente, no es común, pero entiendo que existen en el mercado, entonces vamos, se puede recurrir a ellas creo, con relativa facilidad. Estas con traslación o deslizantes es el modelo de torre grúa más usado en la construcción de bloques de departamentos y edificaciones de torre aislada. Permiten trasladar la grúa con carga sobre una vía pavimentada, estudiada e instalada en obra. Es importante respetar todas las medidas de seguridad relacionadas con las vías de traslación para un buen desempeño de estos equipos, o por obvias razones, ¿no? Hay que entender que las grúas se van a mover con carga. Si las grúas se van a mover por carga, el nivel de control de calidad, tanto de los lastres como de las rieles, y tiene una connotación, esto funciona con, digamos, con mucha demanda eléctrica y con mucha demanda de la calidad de la energía eléctrica, es decir, tienen componentes electrónicos muy importantes a resguardar. Eso va de la mano también con la calidad de la electricidad que le ponemos al equipo. Muchas veces, la energía de suministro, esa energía que finalmente nos entrega luz del sur o del norte, normalmente suele tener fluctuaciones extremadamente grandes. Si somos conscientes de eso y las hojas técnicas de las grúas torre alertan sobre, vamos, posible daño en caso de fluctuaciones eléctricas importantes, muchas veces vamos a tener que tomar la opción, dependiendo del nivel de finura electrónica de la grúa, vamos a necesariamente en algunos casos considerar generadores eléctricos con los que controlemos estas fluctuaciones de la energía que solamente alimentan a las grúas torre. Varias veces me ha pasado eso también y es particularmente oneroso. Rentar grupos electrógenos o generadores que solamente alimenten a las grúas torre es, repito, una inversión importante. Luego tenemos dentro de las grúas trepadoras también como esta. Estas grúas trepadoras son más afines para edificios altos y muy altos, en efecto. ¿Qué de particular tienen estas grúas trepadoras que van adosadas a la edificación, como están viendo acá? Se entiende, por cuestiones de peso muerto de la propia edificación o del propio edificio, pueden tomar sin ninguna alteración estructural el peso propio de la pluma o de la grúa, que es un peso, si hablamos de peso propio, esto es una celosía, ¿no? Casi insignificante como peso propio, y además puedan tomar también las máximas reacciones a partir de la máxima demanda de carga que la grúa puede tener. Esto es importante que se entienda, ¿no? Porque finalmente las cargas van a estar seguramente en las plumas, ¿de acuerdo? Estas plumas lo que van a generar son reacciones en los apoyos, ¿de acuerdo? El edificio debe estar en capacidad de poder tomar esas reacciones. Puede hacerlo, lo puede hacer, pero con recontra súper facilidad. A mí me ha tocado varias veces también diseñar cuánto salen estas reacciones, y realmente son reacciones muy chiquititas, ¿eh? Son reacciones muy chiquititas, salen reacciones de 10, 12, 15 toneladas. 10, 12, 15 toneladas de reacciones, pues es prácticamente nada, es un rasguño, ¿no? ¿Qué cosa hay que garantizar nomás? Que esté adecuadamente bien anclado, que los sistemas de anclaje, los pernos de anclaje, las resinas epóxicas sean pertinentes. ¿Cuál es el quid de este asunto de las trepadoras? ¿O cuál es, entre comillas, la desventaja, si puede llamarse así? Es un poco el desmontaje.
Su compañero Eric preguntó cómo es que normalmente montamos y desmontamos las grúas torre convencionales fijas que solemos utilizar en edificios en el caso de nuestra construcción convencional. Normalmente las montamos y las desmontamos con una grúa móvil, con una grúa móvil de apoyo. Es decir, llevamos una grúa móvil, un camión grúa, que tenga pues brazos de 40, 50 metros, de 50 toneladas de capacidad. Y con esa grúa lanzamos, montamos y desmontamos nuestras grúas torres estáticas, ¿no? Pero en este caso entenderán que cuando los edificios son muy altos, es imposible encontrar una grúa estática, pues con esa capacidad de brazo para poder finalmente hacer el desmontaje, ¿no? No se encuentra ese tipo de grúas. Y no solamente en el Perú, sino casi en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer para desmontar? Por ejemplo, estas grúas torres se han usado en el Perú, en algunos edificios altos, pero que ustedes reconocen seguramente con facilidad es el Banco de la Nación, que está en San Borja. Ahí se utilizaron este tipo de grúas. Se mixtearon, ¿no? Grúas fijas y este tipo de grúas también. El problema es cómo se desmontan. Y para desmontar generalmente hay que hacer todo un armatoste, una estructura auxiliar metálica, que sugiere costo, que sugiere tiempo, para finalmente hacer el desmontaje. Esa es una opción, porque no hay otra, sinceramente, ¿no? Tenemos que generar un mecanismo de desmontaje, no vamos a dejar la grúa permanentemente ahí, entenderán, ¿no? Y la otra forma de hacer desmontaje de este tipo de grúas, no afín a nuestra realidad constructiva, es hacerlo con helicópteros, ¿no? En algún momento llegaremos seguramente a esa posibilidad. Esta grúa torre telescópica fija, esta grúa fija telescópica realmente no sé si habrá en el mercado, les soy bien sincero, particularmente nunca la he visto, nunca me ha tocado trabajar con esta. ¿Por qué? ¿Qué significa que esta sea una grúa torre telescópica? Que tiene un mecanismo hidráulico para que la columna pueda, de motu propio, se arma la grúa y finalmente queda una suerte de sistema machimbrado, ¿no? Partes de la grúa encajan una suerte de mecano sobre otras, que genera con un sistema hidráulico esta suerte de poder ganar altura o poder disminuir altura, ¿de acuerdo? No le encuentro mucha utilidad, sinceramente, no le encuentro mucha utilidad, ¿no? Porque fácilmente la utilidad que le damos a esta grúa la hacemos con una grúa estática, fija, sin ningún problema, ¿no? Pero vamos, si persiste en el mercado es porque seguramente se usan, particularmente en nuestro mercado no lo he visto, les soy bien sincero, no lo he visto. Pero vamos, la comento ahí porque puede ser que en algún momento se topen con ese tipo de grúas. Esa suerte de efecto telescopio está relacionado más con las grúas móviles. Las grúas móviles que ustedes han visto, un camioncito grúa, que finalmente en la parte posterior tiene el brazo, ese brazo finalmente se alarga, ¿no? Dentro del mismo tiene un sistema hidráulico, que partes del mismo brazo se van metiendo en las otras partes del mismo brazo. Ese es el efecto, ese es el efecto telescópico, ¿no? En grúas estáticas no las he visto, sinceramente, les mentiría. Por su pluma, tenemos las de pluma horizontal, las que generalmente utilizamos. La pluma es horizontal y la carga viaja a través de esta por el carro. Este es el carrito, y viaja pues a través de la pluma, ¿no? Viaja a través de la pluma, ¿no? Y en la parte posterior lleva los contrapesos. Es importante, ¿no? Acá está el lastre, pero también por efectos de la pluma propiamente, por obvias razones, necesita contrapesos en la parte superior. ¿Todas las plumas son horizontales? No, tenemos también las plumas articuladas. Y dentro de las plumas articuladas tenemos se le conoce también un tipo de pluma articulada, que es la pluma abatible, que a diferencia del anterior, tiene este efecto de abatibilidad, este efecto de abatibilidad de la pluma. Es decir, no se queda recta, cabe la posibilidad por sus sistemas de articulación de generar una suerte de recorrido para salir del tema de la horizontalidad. ¿De acuerdo? Con este tipo de grúas sí he trabajado, ¿sí? Una vez. Tampoco es muy común en Lima, les soy bien sincero, ¿no? Seguramente no han visto muchas de estas.
Tiene... A ver, un poco cómo explicar su uso en todo caso. Primero, si tú eres una empresa grande y tienes estas grúas a tu disposición, o las has comprado, ¿no? O las tienes de primera mano, pues si es pertinente para tu proyecto, las puedes utilizar sin problema. ¿De acuerdo? Eso desde un primer punto de vista. Pero luego, en el caso nuestro, en el caso peruano, y esto es distinto en otras realidades, ¿no? Esto es distinto en otras realidades. En el caso nuestro, por ejemplo, optamos mucho por la grúa recta, casi generalmente, porque salvo colegios, salvo embajadas, si no me equivoco, salvo embajadas, si no me equivoco, está permitido que la pluma, repito, está permitido que la pluma pueda pasar por otros predios o por las vías, ¿no? Que no necesariamente es el predio o el terreno en el cual estamos trabajando. Repito, está permitido que la pluma pueda pasar por encima de otros predios y pueda pasar por encima de las vías. En el caso nuestro, esto no es en todas las realidades, ¿eh? En Europa, por ejemplo, si no me equivoco, eso no es posible. Es por eso que en Europa se utilizan más abatibles o articuladas que grúas fijas. Pero ojo, en nuestro caso, repito, sí se permite o sí está permitido que la pluma pueda pasar, salvo colegios, si no me equivoco, salvo embajadas por obvias razones de inviolabilidad aérea, puedan pasar las plumas por encima de esos predios ajenos. Lo que no puede pasar por encima es la carga, pero eso se puede manejar, ¿no? Lo que no puede pasar por encima de otros predios y en teoría por encima de la vía es la carga, ¿de acuerdo? Pero eso se puede manejar con la ubicación de la carga sin ningún problema en una torre fija. Nosotros utilizamos este tipo de plumas, me acuerdo, seguramente ustedes ubican el Teatro Nacional, ¿no? Época de segundo gobierno de Alan, se construyó el Teatro Nacional ahí en aviación con Javi Prado, ¿no? Graña Montero en su momento. Fue por un tema de seguridad, porque el tráfico es particularmente amplio en esa zona, ¿no? Entonces se tomó la opción, yo no tomé esa opción, simplemente llegué y ya las grúas estaban instaladas, pero intuí en un principio que era por cuestión de seguridad, en el manejo de la carga, todo es permisible, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es un extracto de una hoja técnica de una grúa, la Potain MCI 85AB. Cosas bastante intuitivas, ¿no? Cosas bastante intuitivas respecto de cómo funcionan estos equipos. Entenderán que cuando la carga se aleja más de la columna, lo lógico es que la carga máxima disminuya. Más bien, cuando el radio de giro, se aleja más de la columna, la carga disminuye, ¿no? Como en este caso. Pero cuando la carga más bien se acerca más a la columna, la carga más bien va aumentando, ¿no? La carga más bien va aumentando. La autonomía que les contaba es justamente esto, ¿no? ¿Cuál es la autonomía máxima de la grúa, de este modelo en particular, sin necesidad de arriostrarnos, sin necesidad de arriostrarnos al edificio? ¿De acuerdo? Estas grúas entonces, repito, si bien es cierto, tienen una autonomía prefijada, eso no significa que luego de esa autonomía no podemos seguir poniendo más piezas encima, ¿de acuerdo? Pero para hacerlo, necesariamente necesitamos conectarnos a la edificación o al edificio al cual estamos sirviendo, o generar algún mecanismo de arriostre. Pero lo lógico es arriostrarnos pues a la edificación a la cual estamos sirviendo, a la cual la grúa está sirviendo, ¿de acuerdo? Un ejercicio un poco de elección de grúa torre. El Colegio de Ingenieros del Perú tiene un auditorio relativamente nuevo, tendrá pues que creo 4, máximo 5 años de haber sido terminado. No sé si alguno de ustedes conoce el CIP que está el local de CIP que está en San Isidro. Hay un auditorio muy bien puesto, ¿no? Muy bien puesto. Ustedes ahora que empiecen a colegiarse,
se van a colegiar ahí, ¿no? Se van a colegiar ahí. De repente, repito, de repente alguno ya conoce porque se suelen dictar algunas conferencias, algunos temas importantes, de repente alguno ya conoce. La ubicación Prescott con Barcelona, San Isidro, área del terreno, casi 2.500 metros cuadrados, área techada, ya bordeando los 14.000 metros cuadrados, presupuesto del orden de los 46 millones de soles, casi un poco más de 37.000 metros cúbicos de excavación, del orden de 7.500 metros cúbicos de concreto, más de 700 toneladas de acero, del orden de 7.500 metros cúbicos de concreto, más de 700 toneladas de acero, casi 31.000 metros cuadrados de encofrado, muros anclados convencionales, 143 anclajes para muros anclados, y los niveles, 4 sótanos y 4 pisos, desde el menos 13.45 hasta el más 14.90. Altura total, 28.35. Cuando vamos a verificar la posibilidad de colocar o manejar grúas torre, tenemos que revisar alguna información relevante importante. Por ejemplo, el plano de ubicación, entenderán. Información relevante para identificar las condiciones del entorno, colegios, embajadas, alturas de edificios vecinos, etc. Planificación de procedimientos de montaje y desmontaje y cierre de vías es fundamental. Y esto muchas veces hay que coordinarlo con los proveedores de las grúas, ¿no? Aquellos que nos van a brindar el servicio de renta de las grúas, para validar la ubicación. ¿Por qué? Porque es fundamental que la ubicación que nosotros le demos a la grúa torre facilite los procedimientos de montaje y desmontaje, ¿ya? Si no tenemos facilidad para montaje y desmontaje en una ubicación que primigeniamente pensamos, tenemos que mover la ubicación de la pluma. O si no, si pensamos que se nos va a complicar o el procedimiento de montaje o particularmente el procedimiento de desmontaje, olvídense, la grúa está mal ubicada, ¿de acuerdo? Estos procedimientos de montaje y desmontaje, recuerden, los hacemos exteriormente con camiones grúa, generalmente los domingos, porque tenemos que cerrar vías, porque los camiones grúas son pues imponentes, grandes, ¿no? Un día de semana en una zona de tráfico es imposible hacerlo, salvo que cierre pues las vías completo con el caos que generalmente eso puede generar en Lima, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos que chequear? Tenemos que chequear el plano de cimentación, la ubicación de la zapata es importante, evitar en lo posible interferencias con los cimientos del proyecto, y si tenemos alguna interferencia con los cimientos, ¿hay opciones de solución? Por supuesto que hay opciones de solución. ¿Cuál es la opción, digamos, más viable de solución? Combinar zapatas. Es decir, si la zapata de mi grúa torre interfiere con una zapata de una columna cercana o una placa cercana, necesariamente tengo que mover la pluma. Es una solución, es una opción siempre mover la grúa. Pero en este caso en particular las zapatas se pueden combinar. Hacemos mucho eso, que combinemos zapatas, finalmente esa zapata se va a quedar metida, repito, dentro de la cimentación. Los planos de elevaciones son importantes, sí, para definir alturas, entenderán, zonas de anclaje, si necesitamos colocarnos, si necesitamos anclarnos para controlar la autonomía de la grúa, hay que ver pues a qué alturas estamos manejando, es información relevante. Los planos de planta de primer nivel, para ver retiros, ductos, ¿no? Donde relacionados estrictamente con qué, con el manejo de los espacios, ¿no? Para, repito, hilar y relacionar dónde podemos ir colocando nuestras plumas o nuestras grúas. El plano de ubicación como este del proyecto que comento, importante siempre para validar y chequear pues alturas de edificaciones vecinas, toda esa información relevante propia de estos planos de la especialidad de arquitectura, los planos de cimentación como esto para evitar interferencia, repito, y si hay alguna interferencia en la cimentación, ver la factibilidad de poder finalmente combinar las zapatas. Siempre, siempre, siempre cabe la posibilidad. Lo primero que hay que hacer en principio, de ser posible, es encargar al ingeniero estructural del proyecto la propuesta de solución para la cimentación de la grúa torre, ¿verdad? Esa es una posición inicial importante. Los planos de elevación es importante, repito, para chequear las alturas, cómo estamos de alturas, nos da con la autonomía de las grúas torre que tenemos, ¿no? O en todo caso, si vamos a tener la necesidad de anclar lateralmente la grúa torre, ver pues dónde podemos hacerlo y si tenemos algún elemento estructural pertinente. Es validar en principio las elevaciones de la arquitectura y luego evaluar puntualmente desde las estructuras las zonas en las que podemos anclar.
las plantas de primer nivel también para compatibilizar en efecto con la información que nace de la cimentación, si tenemos pues un ducto, si tenemos un retiro, si con esta prospección siempre, ¿no? Pensando en la facilidad de desmontaje, pensando en la facilidad de desmontaje. En el montaje de repente no tanto, porque en el montaje pues estamos en terreno baldío, ¿no? Pensando en la facilidad de desmontaje, porque cuando vamos a desmontar, cuando el edificio o está ya casi terminándose, pero por lo menos el caso está completamente terminado, ¿de acuerdo? Entonces, la elección de la grúa, en este caso en particular, en este proyecto, la empresa optó por usar sus propias grúas. Esa es una pregunta que siempre hay que hacernos, ¿no? Si somos una empresa mediana, si somos una empresa grande, lo primero que hay que preguntarnos y mirar es, oye, miramos nuestro almacén y decimos, en nuestro almacén tenemos alguna grúa libre en este momento, alguna grúa que no está operando. Y si la respuesta es sí, es lo primero que hay que mirar, ¿no? Digamos, ¿es factible utilizar esa que tenemos en nuestro almacén para ponerla a disposición del proyecto? Eso finalmente hay que evaluarlo y se resolverá en su momento. Pero de ser pertinente, es lo primero que hay que mirar, pues lógico, ¿no? Por la superficie del proyecto se optaron por 2 grúas de diferente altura para tener autonomía total de giro. No hay soluciones únicas nunca, ni en el caso del layout que hablamos hace unos minutos, ni en el caso de la ubicación de las grúas torre. Siempre cabe la posibilidad de elegir una entre varias opciones válidas, ¿no? Pero finalmente tenemos que elegir alguna. Y acá ya actualmente se está manejando mucho el famoso criterio del backup, ¿no? Las famosas grúas backup. O sea, pensar en más de una grúa siempre. Si bien es cierto, dándole una participación que promueva la productividad del proyecto, pero pensando también en el efecto backup, ¿no? ¿Qué es el efecto backup? Oye, ¿qué pasa si una grúa torre falla? ¿Mm? La otra debe tener la posibilidad de finalmente apoyar esa situación en particular. Ya si nos fallan las 2 grúas torre, pues estamos recontrapiñas. Os digo esto porque cambiar una grúa torre o arreglar una grúa torre no es pues una tarea sencilla, ¿no? No es que, oye, se malogró mi máquina de soldar, voy a la tienda y me compro otra y inmediatamente tengo otra operativa. En una grúa torre eso no es así, ¿no? Puede tardar mucho tiempo en repararse o en todo caso sustituirla si es irreparable, ¿no? Entonces, este criterio de backup, sobre todo cuando tenemos pues proyectos extremadamente leoninos, donde sabemos que vamos a depender, nuestro pescuezo depende el uso y el manejo de estos elementos de manejo de carga, estamos complicados, ¿no? Estamos complicados. Ese concepto ya se maneja casi en la totalidad de los proyectos importantes, ¿no? La ubicación resulta del análisis de los planos relevantes. En este caso se esquematiza el giro de cada grúa con la longitud total de la pluma, 50, y luego con giros parciales o con barridos parciales, que ahora lo explico. El tiempo de permanencia se ajusta a la sectorización y plan de producción del proyecto. No hay soluciones únicas. La recomendación es consensuar criterios entre el contratista, la supervisión y el proveedor del equipo. También si es un equipo rentado, eso es importante. Todo lo que se suele hacer, más ahora que tienen ustedes herramientas BIM, esto lo pueden hacer incluso en 3D. La idea en principio es, para un poco por efectos de visualización, si tenemos, por ejemplo, estas son las ubicaciones de las 2 grúas, en principio hacer el barrido con el giro total, con la longitud total de la pluma, 50 metros, y hacemos el barrido, ¿no? Para ambas grúas, ¿no? Este es el barrido de la grúa. O sea, que se mueva la pluma a sus 50 metros sugiere un barrido radial de este tipo, ¿no? Un barrido superficial de este tipo, ¿no? ¿Para qué? Para verificar alguna interferencia, para verificar algún freno, ¿no? Por básicamente cuestiones de seguridad. ¿Cuál es el alcance total de la pluma? Con la pluma completamente, a longitud plena. Pero además es importante también por unas cuestiones de ubicación de carga o ubicuidad en el manejo de la carga, decir, ok, si es 50, quiero saber cuánto puedo cargar hasta 45, cuánto puedo cargar hasta 50 en principio, cuánto puedo cargar hasta 45, cuánto hasta 40, 35 y así. Cada 5 metros puede ser o cada 10 metros también. Depende del nivel de precisión que quieran para efectos básicamente de seguridad. Y por ejemplo acá si hacemos un radio de giro de 40 metros, generamos este barrido superficial.
Y decimos, ¿ok? En este barrido superficial hasta 40 metros, la capacidad máxima de carga, 1.9 toneladas, según la hoja técnica del fabricante. Y hacemos un barrido distinto, ¿no? Ok, nos salimos de los 40 y nos vamos a 25 metros, ¿ok? Si hago un barrido para 25 metros, ¿cuál es la capacidad máxima de carga en toda esta superficie barrida? 3 toneladas, ¿de acuerdo? Entonces, eso se hace por una cuestión de ubicación. No estoy ubicado en tiempo, espacio y en carga y en seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, los que están encargados del manejo de la seguridad, el control de la seguridad, el control de la carga, tienen que estar pues perfectamente atentos a este tipo de información, ¿de acuerdo? Ok, acá aparece un videito, este que les comento acá, ya no lo vamos a ver juntos, les pido por favor que lo revisen, que hay información sobre lo que preguntó su compañero Eric, cómo se monta una grúa torre estática del tipo que venimos comentando, ¿de acuerdo? Ok, hasta ahí, ¿alguna consulta? Ok, vamos a pasar ahora a otro tema. Generalmente nosotros sentimos como constructores, como participantes de proyectos de construcción, suele pasar que realmente sentimos que empezamos a construir propiamente cuando empezamos nuestros procedimientos de excavación, ¿de acuerdo? Pero hay que tener claro algo, ¿no? Hay algunas actividades importantes previo a los procedimientos de excavación propiamente que también son muy importantes y trascendentales para el proyecto, para la organización del proyecto, para la proyección de la obra que vamos a ejecutar. Y no son otra cosa que las obras provisionales, básicamente decantan en construcciones provisionales e instalaciones provisionales, y los trabajos preliminares, lo que yo particularmente llamo la provisionalidad y la preliminaridad, ¿no? Es decir, previo a las actividades concretas constructivas, debemos de resolver con amplitud y a plenitud la provisionalidad y la preliminaridad. ¿Por qué? Porque si no resolvemos la provisionalidad y la preliminaridad, repito, nuestra posibilidad de tener una obra productiva, una obra bien organizada, una obra bien implantada, se va reduciendo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, ya nos metemos al mundo insondable o al mundo sondeable de las partidas, ¿no? Las partidas. Cuando hablamos de obras provisionales, cuando hablamos de trabajos preliminares y cuando hablamos de las partidas de seguridad y salud, ya estamos hablando de actividades, que forman parte del costo directo, ¿no? Repito, ya estamos hablando de actividades y estamos hablando de partidas que forman parte del costo directo. Es decir, van a tener necesariamente un metrado asignado, van a tener necesariamente una especificación técnica para su ejecución y van a tener necesariamente un análisis de precios unitarios en el expediente técnico o en el proyecto finalmente ejecutado. ¿De acuerdo? Me voy a remitir para definir obras provisionales, trabajos preliminares, a la definición que aparece propiamente en la norma técnica de metrados. Esto que vamos a revisar muy rápidamente en estas diapositivas está estrictamente relacionado con información de la norma técnica de metrados para obras de edificación, habilitaciones urbanas. ¿De acuerdo? Entonces, si me remito a esta norma que les comento, que he pedido sea ya de dominio común, acá. La partida título o la partida de primer orden se llama partidas provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud.
La partida de segundo orden o la partida subtítulo se llama obras provisionales y trabajos preliminares. Dice al respecto: comprende todas las construcciones e instalaciones que con carácter temporal, esto se convierte en crucial para esta definición, el carácter temporal de la ejecución de estas partidas, para el servicio del personal administrativo y obrero, para almacenamiento y cuidado de los materiales durante la ejecución de las obras. Se puede usar materiales recuperables en todo o en parte, ya que estas construcciones e instalaciones deben ser demolidas y o desarmadas al final de la obra, dejando el lugar empleado en iguales o mejores condiciones a las que uno lo encontró previamente. Dependiendo de la magnitud e importancia de la obra, las partidas podrán variar no solo en dimensiones, sino también en los requisitos técnicos, los mismos que deberán precisarse en las especificaciones técnicas de la obra. También comprende la ejecución de todas aquellas labores previas y necesarias para iniciar la obra. ¿Bien? Entonces, esta es la definición extendida que hace la norma técnica de metrados respecto de estas partidas. Voy a volver a las diapositivas. Vamos a volver a las diapositivas. ¿Dónde están? Un segundito, por favor. Ok, dentro de las obras provisionales, entonces, tenemos construcciones provisionales e instalaciones provisionales. Tienen doble connotación, pero forman parte de lo que particularmente conozco como la provisionalidad de nuestros proyectos, relacionado con esta condición propia de temporalidad, ¿de acuerdo? Dentro de las construcciones provisionales tenemos un listado: oficinas, almacenes, caseta de guardianía, comedores, vestuarios, servicios higiénicos, cercos, detalles, carteles, perdón, relacionados en la gran mayoría con eso que hemos leído en la G050, ¿no? Con eso que hemos leído en la G050. Y además en las instalaciones provisionales, por obvias razones, agua para la construcción, desagüe, energía eléctrica provisional e instalaciones de telefonía y comunicaciones fundamentales, ¿no? Fundamentales. No les voy a explicar, pues, qué es una oficina, qué es un almacén, qué es una caseta, qué es un comedor, qué es un vestuario, ¿no? Lo que quiero explicarles es lo siguiente. Estas ya son partidas. Si son partidas, repito, deben tener una especificación, deben tener un metrado, deben tener un análisis de precios unitarios. ¿De acuerdo? Acorde con una unidad de medida. La unidad de medida, ¿de dónde sale la unidad de medida? De las especificaciones técnicas, pero las especificaciones técnicas están estrictamente relacionadas con las unidades de medida que la norma de metrados finalmente sugiere para este tipo de actividades. ¿Qué es lo importante resaltar? ¿No? El nivel de calidad con el que finalmente vamos a construir o vamos a desarrollar estos ambientes o estos espacios. ¿De qué depende el nivel de calidad? De dos cosas importantes. Primero es cumplir con la norma, ¿de acuerdo? Primero es cumplir con la norma en el sentido de cumplimiento estricto, ¿no? Condiciones mínimas seguramente de aceptables para que finalmente las personas humanas, los profesionales, el recurso humano operativo pueda desarrollar de la mejor manera posible sus actividades, ¿no? Siempre con el respeto de las exigencias del trabajo seguro y del trabajo salubre, ¿de acuerdo? Eso es lo que se tiene que buscar. Punto número 1. Luego, lo que el cliente está dispuesto a pagar, ¿no? El cliente finalmente tiene sus propios estándares también. O sea, no es lo mismo, pues, por ejemplo, una obra para el sector retail con los estándares del sector retail que una obra, por ejemplo, para el sector minero con los estándares del sector minero. ¿De acuerdo? Son estándares diferentes, son calidades diferentes. Y lo otro importante también siempre a merituar en este tipo de casos
sobre todo para el lado de las oficinas, sobre todo para el lado de los comedores, sobre todo para el lado de los servicios higiénicos, relacionado con los estándares del propio contratista. Los propios contratistas, el propio constructor tiene sus propios estándares, independientemente de lo que diga la norma propiamente, que muchas veces son estándares mínimos, o independientemente que lo que está dispuesto a pagar el cliente. Si los estándares del constructor, si los estándares del fabricante o del contratista propiamente están por encima de ambos, las condiciones de calidad también van a estar seguramente relacionadas con ese nivel de exigencia propia que cada contratista tiene. Lo que se sugiere siempre es que la obra finalmente va a ser o se convierten en nuestras oficinas cotidianas. Si pretendemos, pues, reclamar, más que reclamar, tener una retribución desde lo humano, desde el compromiso de todos nuestros colaboradores, en el sentido de que puedan rendir al máximo de sus capacidades y posibilidades, lo mínimo que tenemos que hacer es pues darle o brindarle las comodidades pertinentes para que eso pueda suceder, ¿entenderá? ¿No? Entonces, pero repito, finalmente, porque una oficina puede, veamos, un ambiente de 3x3 con triplex de paredes y un techo de calamina puede calificar como una oficina, puede calificar como una oficina. Pero también puede calificar como una oficina y califica como una oficina, por ejemplo, esta suerte de este edificio acá, de 2 pisos, climatizado, ¿no? Con todas las comodidades y con todas los servicios de mantenimiento, de limpieza, de catering, de cafecito, de servicios higiénicos, pues de repente indoor, exclusivos, pues para una oficina, como si se tratase pues de la oficina suya de un sectorista en un banco, ¿de acuerdo? Todo tiene niveles de calidad y todo está sujeto a precios unitarios distintos. Lo mismo en comedores, ¿no? Sobre la derecha tenemos comedores típicos, por ejemplo, de proyectos en mina, ¿de acuerdo? O proyectos importantes, ¿no? Proyectos importantes, proyectos grandes, donde muchas veces, repito, la demanda del propio cliente son demandas de estándares altísimos. Y más bien sobre la izquierda vemos un típico comedor de obra, vamos, de una edificación convencional citadina, llámese oficinas, llámese vivienda, llámese retail. Ambos son comedores, ambos son comedores. Ambos tienen seguramente su propia exigencia, su propia especificación técnica, sí, ¿de acuerdo? Pero a simple vista nos vamos a dar cuenta que los costos de su implementación son completamente distintos. Los servicios higiénicos incluyen aparatos sanitarios, instalaciones de agua, desagüe, etcétera, necesarios para el aseo del personal. Es importante aclarar que una obra no se puede construir estos servicios para el personal obrero y otro para el personal administrativo, es por cuestión de orden simplemente, ¿no? Ya felizmente nosotros tenemos acceso a baños químicos, ¿no? Los baños químicos, o se contrata baños químicos ya prácticamente en todas las capitales de departamento, en todas las ciudades importantes del Perú, se pueden conseguir. Lo bueno de los baños químicos es que se contrate el baño propiamente, pero también se contrata el servicio de mantenimiento y limpieza, fundamental, ¿de acuerdo? Los cercos también es una obra provisional, elementos que encierran o delimitan el área donde se construirá, además de los ambientes antes mencionados, necesarios para la seguridad y control durante la ejecución de la obra. Perfecto, es fundamental delimitar nuestro campo de acción, en el que nosotros somos los responsables directos como ingenieros residentes y tenemos la voz cantante, ¿de acuerdo? Nuestro pequeño feudo, ¿no? Nos enseñoreamos, damos el pasito dentro de traspasamos nuestro cerco para meternos en nuestro proyecto y nos sentimos diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque es como si estuviésemos siendo investidos con un poder superior, ¿de acuerdo? Obviamente hay que estar en la medida de la responsabilidad que finalmente eso sugiere. Entonces, lo mismo, en cercos, repito, hay una gran cantidad de tipos de cercos, materiales de concreto, de madera, de celosía, rejas, de acero. La altura, 2, 3, 4, si a mí me ha tocado hacer cercos de incluso hasta 8 metros, 9 metros de altura, para obras particulares en su ejecución, en fin. Entonces, se convierte, repito, en una partida que puede ser bastante, y es en efecto bastante onerosa también, es una partida cara, ¿de acuerdo? También relacionado con ¿qué? Relacionado con la demanda de la normativa local y relacionado con lo que el cliente está dispuesto a pagar.
Digo de la normativa local, porque en algunas municipalidades más que en otras, pues, en Miraflores, por ejemplo, por poner un ejemplo muy rápido, si usted va a ser el encargado de ejecutar un proyecto en Miraflores, es imposible que usted pueda, pues, hacer su cerco de obra con esteras, ¿no? Incluso con AAA, directamente. Hay unas normativas municipales que exigen el tipo puntual de cercos que usted está obligado a ejecutar y a construir para su proyecto y a usar para su proyecto de construcción, ¿no? Es más, te ponen que tienes que pegar unas gigantografías que se asemejen una suerte de cerco vivo, ¿no? Usted tiene que cumplir, porque si no cumple con eso, simplemente le paralizan la obra, lo multan y no tiene sentido, ¿verdad? Las construcciones provisionales, los carteles, perdón, elementos utilizados para la identificación de la obra, en ellos se deberá colocar el tipo de obra a realizar, el nombre de la empresa ejecutora o contratista, proyectista, supervisores, quién lo financia, monto de ejecución, tiempo programado. Yo le aumentaría los horarios de trabajo, también importante, ¿no? Ahora están exigiendo que se coloquen los horarios de trabajo en los cercos. Salimos de las construcciones provisionales y nos metemos en las instalaciones provisionales, entenderán que es fundamental. Es posible hacer un trabajo de construcción serio si no tenemos agua, si no tenemos desagüe, si no tenemos instalaciones eléctricas, si no tenemos telecomunicaciones, poco complicado, ¿no? Yo diría que no. Agua para la construcción comprende la obtención del servicio, almacenamiento y distribución del agua necesaria para la obra. Se puede obtener de la red pública siempre que el propietario sea abonado, muy común en la actualidad, o transportándola de otras fuentes. Luego de tener agua, se almacena y distribuye. Lo que nunca debe faltar en la obra es agua, bien, en cantidad y en calidad, ¿de acuerdo? Cabe la posibilidad también, si vamos a usar, por ejemplo, el agua para producir morteros, para producir concreto, cabe la posibilidad, no solamente la cantidad del agua que podamos contar, sino la calidad del agua. En esos casos es posible que la supervisión nos pueda pedir, varias veces me ha pasado, te piden, por ejemplo, ensayos químicos del agua, ¿no? Para validar que es agua que usted está o que pretende usar, sobre todo si pudiese tener alguna duda respecto de su idoneidad, ¿no? Digamos, por la fuente del agua propiamente, si cumple pues con las exigencias mínimas para producir mortero, para producir concreto. Lo mismo que el desagüe, comprende la red y el sistema de eliminación de las aguas negras proveniente de los servicios higiénicos provisionales. En algunos casos puede utilizarse la red pública existente y en otras se hará uso de instalaciones provisionales como acequias, pozos o pozos sépticos, ¿no? Si no tenemos red de desagüe y no contamos con la posibilidad de contratar baños químicos, vamos a tener que hacer un pozo séptico seguramente. La energía eléctrica provisional, también fundamental, según se trate de obras urbanas o rurales, de medios diferentes, comprenderá la conexión o puesta de las instalaciones para su distribución, sea se tome el servicio público o con planta propia, generadores de energía. En su instalación se tendrá en cuenta que se usará en toda la obra. Ello permitirá saber si la fuerza e iluminación necesaria. Esto evitará problemas y ahorro en el tiempo. Acá solamente medio minuto. Es fundamental la energía eléctrica, ¿no? Y la energía eléctrica es mucho más sensible todavía si lo comparamos con el agua, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo déficit de energía eléctrica, algún equipo que yo necesite o que un equipo que para su funcionamiento necesite energía eléctrica, para que funcione efectivamente, no va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué hay que evaluar acá? Hay que evaluar la demanda máxima de energía de repente en el pico de producción de nuestro proyecto, comparándolo con el suministro. ¿Qué tenemos de suministro? ¿Nos va a alcanzar? Cuando realmente necesitamos esas ingentes cantidades de energía, ¿lo que tenemos de suministro nos va a alcanzar? Si la pregunta es sí, bienvenido, ¿no? Somos felices todos, pero si la respuesta es no, no podemos dejar esa adversidad al albur, ¿no? O a ver qué pasa. No, debemos prevenir y debemos proveer adecuadamente algún generador o algunos generadores, dependiendo de lo que nos está faltando como energía, para en el momento de requerir esa energía, completar lo que nos está faltando respecto de lo que tenemos en suministro. Eso es fundamental, ¿bueno? Si no, repito, se va a ver seriamente dañada nuestra productividad y nuestra producción. Y las instalaciones telefónicas y comunicación importantísimas. Pasamos ahora a los trabajos preliminares, que ya son actividades de preparación concreta, ¿no?
Ya hemos terminado el tema de las construcciones provisionales, las instalaciones provisionales, ahora pasamos a los trabajos preliminares. Esto está relacionado con labores directas previas a iniciar, previas a implantar la obra propiamente. ¿De acuerdo? Ya hablamos, por ejemplo, de limpieza del terreno. Es cuando se realizan todas aquellas labores de eliminación de desmonte, elementos sueltos y livianos y pesados existentes en toda obra, así como de maleza o arbustos de fácil extracción, superficial, no incluyen elementos enterrados de ningún tipo. Importante distinguir esto, por favor. Cuando hablamos de limpieza en general, hablamos de actuados muy superficiales. ¿De acuerdo? Dentro de estos podemos tener la eliminación de basura y elementos sueltos y livianos y la eliminación de maleza y arbustos de fácil extracción. Repito, actividades muy superficiales, que sugiere, repito, un manejo muy superficial de las condiciones del terreno. Luego hablamos de eliminación de obstrucciones, ya este es un poco más especializado porque podemos hablar de obstrucciones puntuales, ¿no? Llámese postes, llámese algún elemento particular enterrado, llámese árboles. Y acá juega un papel muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de tala de árboles, eliminación de raíces, rocas y elementos enterrados, entra a tallar, por ejemplo, un documento muy importante de los expedientes técnicos que es el estudio o los estudios de impacto ambiental. Nosotros no tenemos pues la posibilidad arbitrariamente, incluso con penas importantes, de talar pues indiscriminadamente árboles si forman parte de la superficie de nuestro proyecto. No podemos hacer eso, ¿de acuerdo? Se entiende que eso está previsto en los estudios de impacto ambiental. Y en esos estudios de impacto ambiental nos van a decir finalmente, porque sabemos que tenemos que remover un árbol, qué tenemos que hacer con esta actividad de remoción. Y ahí aparecen los criterios de remediación ambiental también, ¿no? O sea, si yo tengo que mover un árbol, finalmente, ¿cómo voy a remediar esta alteración ambiental que estoy sugiriendo? Entonces ya son tareas bastante más especializadas, ¿no? Ya no puedo encargar pues esa tarea a un peón y a un oficial, como por ejemplo sí podía hacerlo con la limpieza del terreno. Son, repito, operaciones mucho más especiales que sugieren incluso el uso pues de equipos de izaje para poder conseguirlos a plenitud. Remociones, siempre importante tener cuidado con las remociones, por favor. Comprende el desarrollo de aquellos elementos que deben ser desmontados sin ser dañados, tales como estructuras metálicas o de madera, puertas, ventanas, construcciones artísticas, etc. Siempre hay que tener mucho cuidado con el tema de las partidas de remociones, porque hay que tener el suficiente cuidado para aquello que removamos, finalmente vamos a tener que entregarlo en la ubicación que el cliente diga, que puede ser a pie de obra o puede ser en algún almacén que finalmente se nos indique. Lo importante de esto es que debemos tener, repito, el cuidado adecuado de todo aquello que removamos, debemos conservarlo, por lo menos en las condiciones previo a la ejecución de las tareas o cómo se nos entregaron, ¿de acuerdo? La demolición sí tiene otra connotación, es toda eliminación de aquellas construcciones que se encuentran en el área del terreno destinada a la construcción de la obra. Se consideran todas las obras de preparación, apuntalamiento, defensas, las que fuesen necesarios para preservar el entorno, la demolición de toda la estructura, incluso las que están debajo del terreno. Esto es importante, cuando hablamos de partidas de demolición o actividades de demolición, esta incluye la demolición de las subestructuras. Importantísimo, por favor, que es lo más tedioso, que es lo más pesado, que es lo más difícil de demoler, pero incluye. ¿Ve? Dentro de las partidas de demolición, obligatoriamente deben estar incluidas la demolición de las subestructuras. Obviamente todo eso, aquello que demolemos, finalmente tiene que ser pues eliminado o evacuado del terreno con todas las operaciones que eso implica. La movilización de campamento, maquinaria y herramienta también es un costo importante a considerar, ¿no? Sobre todo cuando nos alejamos cada vez más de nuestros headquarters o de nuestra oficina central, ¿no? Importantísimo cheque. Y hay procedimientos importantes para verificar cuánto va a costar dependiendo de las distancias, cómo se moviliza. Hay un procedimiento, creo, del Ministerio de Transportes para hacer esta suerte de contabilización a nivel de costo, esta suerte por cuestiones de validación. Digo esto ¿por qué? Porque finalmente cuando
se presenta un expediente técnico, todo lo que se presenta un expediente técnico como información tiene que estar validado. Entonces, ¿cómo valido finalmente, cómo validamos finalmente desde el metrado de los análisis de precios unitarios? Los análisis de precios unitarios, justamente estas partidas de movilización y desmovilización. Hay un procedimiento fundamentado para tal fin. Apuntalamiento de construcciones existentes son las labores que aseguran las construcciones existentes vecinas a la obra con el fin de evitar fractura o desplome cuando las obras a iniciarse atenten contra la seguridad de los vecinos. En efecto, es importantísimo hacer este tipo de manejo de seguridad. Y finalmente, cuando ya hemos resuelto esta suerte de actividades preparatorias, ¿no? Cuando hemos resuelto esta suerte de actividades preparatorias propias de ¿qué? De la preliminaridad, propia de las tareas o actividades preliminares, ya damos el paso siguiente, ¿no? ¿Cuál es el paso siguiente? Trazo, niveles y replanteo. Y cuando ya hablamos de trazo, niveles y replanteo, finalmente ya estamos dispuestos, repito, sobre todo cuando ya tenemos el replanteo de los elementos de cimentación, ya estamos listos y precisos para empezar nuestros trabajos de excavación. ¿De acuerdo? Ok, hasta ahí. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Profesor, ¿me logra escuchar? Muy bien. Una pregunta. ¿Cómo, o sea, si es que, por ejemplo, nos mandaran a demoler un edificio, un centro comercial, y este tiene sótano, nosotros tendríamos que quitar los muros de anclaje, que es una superestructura? Depende, ¿no? Depende de lo que se va a hacer luego, ¿no? Depende de lo que se va a hacer luego. Si usted Supongamos sí. que es no sé, es un centro comercial de 2 pisos, por ejemplo, y se quiere hacer un edificio de, no sé, 20 pisos, por ejemplo. O sea, se tiene que quitar porque eso en teoría va a, no sé, puede dañar a las construcciones vecinas, por así decirlo. Sí, lo que se hace ahí generalmente es evaluar, a ver, si va a tener que evaluar la arquitectura del proyecto nuevo respecto a la arquitectura del proyecto existente, ¿no? Se entiende que los sistemas de sostenimiento están dentro de su predio. La pregunta es, ¿vale la pena quitar los elementos de sostenimiento? Porque si quito los elementos de sostenimiento, vamos, tengo que generar o tengo que haber pensado previamente, a partir de la nueva arquitectura, que seguramente es variable o no, algún elemento de sostenimiento nuevo, si vamos a hablar de sótanos, ¿no? Entonces, de repente se construyen previamente, si va a haber un cambio en las dimensiones de si va a haber un cambio en las dimensiones si va a haber un cambio en las dimensiones de los sótanos que usted comenta, si se van a reducir, porque se entiende que se van a reducir en todo caso, aunque está un poco fuera de la lógica, ¿no? La idea es utilizar, pues, la mayor cantidad de espacio posible, pero si se tuviesen que reducir, lo que tengo que hacer yo es construir los muros de la zona nueva, ¿no? Y luego recién hacer un trabajo de relleno para poder liberar los anclajes. Eso se me ocurre, ¿no? Obviamente ese tipo de actuado tienes un actuado consensuado, ¿no? Seguramente se ha pensado previamente qué parte de la edificación existente, sobre todo a nivel de sótano, se va a utilizar y qué parte no, ¿de acuerdo? En el caso puntual de los muros anclados, repito, cabe la posibilidad que se queden, cabe la posibilidad que no necesariamente se tengan que quedar, pero para que no se queden, se tiene que haber planeado un nuevo sistema de contención, ¿de acuerdo? Lo que sí seguramente no se va a quedar, porque vamos, independientemente de los muros anclados o no, usted tiene una suerte de cimentación de las columnas, de las placas, pues que están en la parte intermedia. Eso sí seguramente va a tener que demoler todo, ¿no? Salvo que no interfieran con su nueva cimentación, pero eso es consensuado, ¿no? Eso es consensuado para minimizar costos, ¿no? Si yo tengo una cimentación que está al mismo nivel y no voy a profundizar más, puedo dejar esa cimentación existente para efectos de no demolición, porque sé que me va a costar mucho más demoler. Puede ser, pero eso tiene que ser una decisión consensuada, ¿no? Con el nuevo proyectista seguramente y que no genere ninguna interferencia. Eso puede ser. Pero en principio, si no se me dice lo contrario, yo estoy obligado de alguna manera a prever la demolición de todos los elementos existentes
Y no solamente cuando hablamos de, si usted revisa la definición de demolición propiamente, dice que debe considerarse todas las obras de preparación, es decir, apuntalamientos y defensas. Entonces, si yo sé que la acción demoledora propiamente sugiere la implementación de algún apuntalamiento, de alguna defensa, de algún entibado, de alguna tablestaca, lo que fuere, ¿no? Tengo que considerarla finalmente dentro de mis procedimientos. Repito, no hay que ser totalitarios nunca en ingeniería, estimado. Hay que siempre evaluar las posibilidades y las condiciones particulares de cada proyecto, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Ok, descansamos un par de minutos y volvemos.
Bien, vamos a empezar a hablar ahora de movimientos de tierras, operaciones, partidas, particularmente incidentes importantes en los proyectos de edificación. Seguramente vamos a revisar algunos conceptos importantes al respecto, muy relacionado con, repito, este discurso y este ordenamiento que el reglamento o la norma de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas hacen en general en la ejecución de estas partidas, ¿no? Cuando hablamos de la norma de metrados, define generalmente las partidas, sobre todo las partidas título, las define con amplitud, determina su unidad de medida o sus posibles unidades de medida, porque hay partidas que se les puede, muy pocas, dicho sea de paso, pero algunas al fin, donde la norma dice puedes finalmente considerar su medición en metros cuadrados, puedes considerar su medición en metros lineales, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, la unidad de medida trasunta finalmente de la norma de metrados. Pero además nos hace unas sugerencias importantes respecto a su medición. La próxima clase, por ejemplo, vamos a empezar a hacer ya procedimientos de metrados relacionados con partidas de movimiento de tierras. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la norma técnica de metrados, ¿qué es un movimiento de tierras? Conjunto de operaciones que se realizan con los terrenos para modificar las formas de la naturaleza o aportar materiales útiles en obras públicas, minería o la industria en general. Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación de material excedente, algunas otras operaciones también que vamos a describir rápidamente más adelante, necesarios para ajustar el terreno, y van a ver también ahora en un video pertinente, para ajustar el terreno a las rasantes señaladas para la ejecución del edificio y exteriores, así como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados, tales como cimientos, tuberías, etc. ¿De acuerdo? Vamos a ver un videíto. De tierras. Los trabajos de movimientos de tierras se desarrollan mayoritariamente al comienzo de las obras y su finalidad es preparar y modelar el terreno existente. De manera general, estos trabajos pueden dividirse en 4 fases. Desbroce, donde se retira la capa vegetal, acopiándose para su reciclado posterior. Extracción de tierras y desmonte. En esta fase de los trabajos se retiran las tierras hasta alcanzar la cota prevista, adaptando el terreno a las necesidades reales de la obra. La maquinaria a utilizar puede ser pala cargadora, que actúa a partir de su plano de trabajo, o retroexcavadoras, que pueden operar por debajo del mismo. Es muy habitual encontrarnos en obra con máquinas mixtas que llevan en su parte delantera pala cargadora y en su trasera brazo con retro. Transporte y descarga. Las tierras extraídas se cargan sobre un vehículo de transporte. Si no es posible el acceso de los vehículos al fondo de la excavación, se realiza sobre contenedor para su posterior elevación y vertido. Los materiales, una vez cargados, serán llevados al vertedero o como depósito en otra zona de la obra, reaprovechando los mismos. Existen multitud de vehículos, desde los de pequeña capacidad, como dumpers autovolquetes, pasando por los camiones basculantes con y sin remolque de capacidad media, hasta llegar a los grandes dumpers específicos para grandes obras. Rellenos y terraplenados. El aporte de tierras para un relleno puede venir de la propia excavación, de cantera o de otra obra. Después de realizar su vertido en la zona indicada, se suele proceder al extendido con maquinaria específica. En el caso de volúmenes pequeños, se suele realizar con minis, mixtas o de manera manual. Una vez extendido, generalmente por tongadas o capas, llega el turno de la compactación
a base de rodillos vibrantes en el caso de grandes superficies, o con equipos manuales de compactación para las superficies pequeñas. Actividades preventivas. Desde un primer momento, se deben separar completamente las zonas de trabajo con maquinaria pesada del resto de actividades y personal, balizándolas y señalizándolas convenientemente, creando accesos y caminos internos diferenciados. Estos caminos llevarán su correspondiente señalización para dirigir el tráfico y limitar la velocidad, que en ningún caso podrá superar los 20 km por hora. En el caso de grandes extensiones, se señalizarán mediante rafia colocada a 3 metros antes del borde. Los taludes que se forman en los vaciados deben tener las proporciones adecuadas según proyecto o estudio geotécnico, protegiendo con barandilla rígida los bordes de excavación con riesgo de caídas en altura. Todos los operarios que trabajen con las máquinas o estén próximos a su radio de acción deben estar formados y autorizados para ello, colocándose siempre visibles al operador de la misma. El manual del fabricante marca el camino correcto a seguir en cuanto a su buen uso, revisiones y mantenimientos, y el operador es el responsable de su seguimiento. Durante su uso, la maquinaria dispondrá de todos sus dispositivos de seguridad activados, donde podemos destacar los siguientes: los sensores de nivel para evitar vuelcos, alertas de sobrecarga, avisadores acústicos de maniobra marcha atrás, sistemas de iluminación de posición y marcha atrás, intermitentes y rotativos que permiten ver al operador y ser visto, y arcos de protección del puesto de mando para el caso de vuelcos. La desconexión o la falta de estos dispositivos se considera una falta muy grave. Todos los trabajadores en esta fase, ya sean maquinistas cuando salen de sus cabinas, señalistas, peones, etc., deberán ir equipados como mínimo con chaleco de alta visibilidad, casco y botas de seguridad. Bien, solamente quiero, primero que el video es bastante gráfico, solamente quiero complementar un tema importante respecto de lo finalmente escuchado y visto en el video, relacionado básicamente con la sensibilidad que tienen unas partidas, particularmente estas de movimiento de tierras y algunas otras para fines de control de los procedimientos y el manejo de la seguridad en su ejecución. Es importante porque entender esta particular exigencia a algunas partidas en particular, a algunas operaciones en particular dentro de los movimientos de tierras, porque, vamos, si bien es cierto, todas las actividades en los procesos constructivos tienen que estar alineados pues, a un manejo importante de la ejecución segura de la tarea, pero hay algunas que son más sensibles que otras. No es lo mismo, pues, por ejemplo, el nivel y el control de seguridad y el nivel de contingencia para los trabajos, por ejemplo, que hace una cuadrilla que está enchapando pisos en un primer nivel, a, por ejemplo, una excavación semiprofunda, ¿de acuerdo? Sin soslayar la seguridad del enchapador, ¿no? Por favor, que no se entienda así. Sino, hay operaciones, repito, como por ejemplo los movimientos de tierras, como por ejemplo los trabajos en caliente, como por ejemplo los trabajos en altura, como por ejemplo las demoliciones, como por ejemplo los trabajos en espacios confinados. Les pido por favor revisar G050, que tienen muchísima mayor demanda respecto de los ojos permanentemente puestos en el control de este tipo de operaciones. ¿Por qué es importante esto? Repito, porque muchas veces van a marcar el ritmo de la construcción.
aquellas partidas, aquellas operaciones con mucha demanda de seguridad suelen, repito, suelen prepararse más, suelen demorarse más, suelen los procedimientos que giran en torno a la ejecución propiamente de la tarea suelen ser muchísimo más demandantes. Entonces, repito, estas partidas y otras que he comentado son particularmente sensibles desde los ojos de la seguridad, a considerar siempre. Estas operaciones que forman parte de los movimientos de tierra son, entre otras, la excavación, la carga y acarreo, la descarga del material, el extendido del material, la humectación del material, la compactación, la eliminación del material excedente, el entibado o el tablestacado. ¿Por qué es importante primero identificar cada una de estas partidas o cada una de estas actividades? Porque son distintas entre sí. Y si son distintas entre sí, sugieren el uso de equipos distintos, sugieren el uso de cuadrillas distintas, sugieren el uso de pruebas distintas seguramente, sugieren el uso también de sugieren, repito, precios distintos, precios unitarios distintos. Entonces, es importante siempre identificar con el mayor nivel de precisión posible las diferentes actividades que pudiesen formar parte de la gran actividad mayor que son o es el movimiento de tierras, porque, repito, son actividades particularmente distintas y finalmente sugieren costos distintos. ¿Por qué realizan la humectación del material? A ver, en todo caso le traslado la pregunta, estimado Eric, ¿no? ¿Qué entiende usted por compactación? ¿No? ¿Qué entiende usted por compactación? Me parece que más adelante hay un video bien bonito respecto a la curva de compactación. Cuando hablamos de compactar un terreno, hay dos variables importantes a evaluar, la densidad seca y la humedad del suelo, ¿no? La curva de compactación trata, repito, de concatenar dos criterios fundamentales, la humedad del suelo, o buscar en todo caso el óptimo contenido de humedad, repito, el óptimo contenido de humedad para buscar la máxima densidad seca del suelo. Eso está relacionado con ¿qué? Con los procesos de compactación. A eso se refiere, estimado. Seguramente, necesariamente vamos a tener que, en este afán de optimizar el contenido de humedad del suelo para llegar pues a niveles de compactación que la demanda del proyecto nos exige, vamos a tener seguramente que hacer un trabajo de humectación. Muy común, repito, cuando se pide mejorar las condiciones superficiales resistentes de los suelos. En el caso de vías, por ejemplo, Eric. Acá simplemente referenciar claramente que las partidas o las actividades de movimiento de tierras pertenecen o forman parte de la especialidad de estructuras, ¿no? En el esquema orgánico de la norma de metrados, repito, y me parece lógico que así sea, las partidas de movimiento de tierras, las actividades del movimiento de tierras pertenecen a la especialidad de estructuras. Haciendo un repaso de algunas partidas que forman parte de, sobre todo con la visión de edificaciones que forman parte de las actividades de movimiento de tierras, tenemos, por ejemplo, la nivelación del terreno, nivelación que puede ser con o sin apisonado, comprende los trabajos de corte y relleno necesarios para dar al terreno la nivelación indicada en los planos. Noten que según una exigencia de la norma de metrados, para esta nivelación en particular se trabaja en unidades superficiales, es decir, metros cuadrados. ¿Por qué? Porque sugiere que esta suerte de refine superficial está relacionado con cortes y rellenos muy superficiales del orden de los 30 centímetros, ¿no? En este caso, amerita solamente hacer un trabajo, un análisis superficial, calcular el área de la superficie. Ya cuando nos salimos de los 30 centímetros y seguramente los cortes y rellenos superficiales se van a hacer mayores, es mejor analizarlos por separado. Los cortes como tal y los rellenos como tal, y finalmente se merituarán seguramente en metros cúbicos. Siguiendo un poco algunas definiciones también de la misma norma de metrados, hace una distinción en principio entre excavación simple y excavación masiva.
¿Qué es excavación simple? Para la norma de metrados, es el tipo de excavación que por su condición se ejecuta preferentemente con la utilización de mano de obra o equipo. Y la excavación masiva es el tipo de excavación que por su magnitud se ejecuta necesariamente con la utilización de equipos. Nótese preferentemente con necesariamente. Yo creo que va un poco por ahí. Básicamente relacionamos excavaciones simples con excavaciones que hacemos para implantación de cimientos, por ejemplo, para implantación de tuberías como las que están viendo en la parte superior, ¿no? Donde obviamente se hacen o se pueden hacer manualmente o se perfilan manualmente, pero también nos podemos apoyar en equipos, ¿no? Algún equipo de movimiento de tierras en particular. Y las excavaciones masivas, obviamente, desde la cuantificación volumétrica, mucho mayor pues que la excavación simple, donde es impensable pues seguramente poder realizar estas partidas o esta suerte de movimientos masivos sin la obligatoriedad del uso de equipos. Según su profundidad, hablamos de excavaciones con una profundidad hasta 2 metros sin necesidad de sostenimiento y para excavaciones por debajo de los 2 metros con algún procedimiento particular para controlar posibles derrumbes propio pues de la profundidad que estamos profundizando. Esta una es el traspaleo y la otra seguramente generar alguna suerte de bombeo en el caso de tener nivel freático que abatir. Generamos bombeo, generamos traspaleo, podemos generar algún entibado o algún tabla estacado de sostenimiento en particular. Quiero confrontar esta información, porque no conozco la fuente, pero quiero confrontar estos 2 metros. ¿Dónde confrontamos esos 2 metros? Ojo, por favor, se convierte en lectura obligatoria del curso. Norma E050. Norma E050 de suelos y cimentaciones. Puntualmente el artículo el artículo 39. Repito, artículo 39 se convierte en lectura obligatoria del curso. Yo voy a leer solamente uno de los ítems. En 39.2 dice, las excavaciones verticales de más de 1,50 m de profundidad, no nos dice 2 metros, nos dice 1,50 m de profundidad. ¿A quién le tengo que hacer caso yo? Al que tengo que hacer caso es a la normativa vigente. Las excavaciones verticales de más de 1,50 m de profundidad, medidas a partir del nivel de terreno natural, en el momento inicial de excavación, requeridas para alcanzar los niveles del proyecto, llámese zanjas, sótanos, cimentaciones, cortes en general, no deben permanecer sin sostenimiento, ojo, 1,50 m, no 2 metros, no deben permanecer sin sostenimiento, salvo que el EMS, que es EMS, Estudio de Mecánica de Suelos, realizados por el PR, que es el PR, el profesional responsable, determine que no es necesario efectuar obras de sostenimiento. ¿De acuerdo? Entonces, repito, obviamente entra a tallar un papel fundamental el profesional responsable a partir del estudio de mecánica de suelos, pero el número de obligatoriedad, repito, si no hay una contraindicación, no es 2 metros, como aparece en la diapositiva, sino es 1,50 m. ¿De acuerdo? No lo olviden, por favor. Algunos otros tipos de excavación en roca, cuando vamos a tener que excavar seguramente sobre una roca firme. Muchas veces hay que recurrir a las voladuras con el uso de explosivos o a cortar piedra con procedimientos clásicos de pica pedrero,
¿de acuerdo? O el uso del cemento expansivo, que ahora vamos a hablar un poquito al respecto. Y cuando hablamos de distinguir entre excavación húmeda y excavación seca, básicamente está relacionado con algo concreto. ¿Cuál es la diferencia entre una excavación húmeda y una excavación seca? El abatimiento del nivel freático. ¿Okay? Cuando las rasantes de fondo y cimentación están por debajo del nivel freático, por debajo del nivel de agua subsuperficial, necesariamente tenemos que abatir el nivel freático. ¿Qué es abatir el nivel freático? Profundizar el nivel freático para poder finalmente hacer los trabajos de cimentación. En ese caso en particular, independientemente del procedimiento específico para abatir el nivel freático, estamos obligados a utilizar bombas permanentes, sistemas de bombeo permanente. Entonces, cuando hablamos de usar sistemas de bombeo permanente, en ese caso en particular nos referimos a excavación húmeda, ¿de acuerdo? Veamos un videito. Freática en excavación de sótano, Valencia. Vemos todos los tubos azules por los que se extrae el agua mediante bombas y a través de una red de mangueras vemos como el agua sale y es llevada hasta la red de alcantarillado. Con 3 sótanos de profundidad es imposible en Valencia no alcanzar el nivel freático. Y si no estuvieran las bombas encendidas permanentemente, el sótano se inundaría. Ahora, esa no es una realidad, por si acaso, no es una realidad lejana, ni mucho menos, es una realidad extremadamente cercana, ¿no? Si estamos construyendo, si vamos a construir cerca del litoral marino, es muy probable que tengamos niveles freáticos muy superficiales, ¿no? Aquellos que han construido, tienen alguna experiencia en alguna obra en el Callao, o de repente van a tener una en ella, en el corto cercano, no tengo dudas que a 1 metro, 1,20 m, 1,50 m como máximo ya vamos a encontrar agua subsuperficial que es necesario abatir para llegar a las rasantes de fondo de cimentación. Entonces es una práctica habitual, repito, que puede formar parte muy concreta de nuestro desarrollo y profesional. Pregunta, ¿se requiere eliminar un bloque de roca de 300 metros cúbicos de volumen aproximado debido a su ubicación en el centro de la ciudad? Está prohibido el uso de explosivos para los trabajos de demolición. ¿Qué técnica se puede aplicar en este caso? Podemos usar el cemento expansivo. Para terminar, presento este videito, por favor. Se realizan los agujeros a una distancia aproximada de 30 centímetros y un diámetro de 4 centímetros. Es importante la limpieza del agujero, que no contenga agua y esté seco. Se realiza la mezcla homogénea, conteniendo 1,5 litros de agua por cada bolsa de 5 kilos de cemento. Se procede al llenado de los agujeros y a tapar los mismos para no desvirtuar la mezcla en caso de lluvia. La rotura se produce entre 24 y 48 horas, en función del tiempo. Bien, no confundir, por favor, cemento expansivo, que es este que estamos comentando, con concreto expansivo, tienen otra connotación. El concreto expansivo es el grout, ¿no? El que utilizamos para la albañilería armada generalmente. Muy rápidamente, ¿cómo funciona este procedimiento de rotura? No es otra cosa que exponer un material frágil como la roca
a tracciones por encima de su capacidad resistente en tracción. La roca, las rocas en general, independiente de su, que es muy variada, independiente de su origen geológico, puede tener resistencias a la compresión distintos, ¿de acuerdo? Se estandariza pues en el orden de 1.2, 1.1, 1.2 toneladas por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión. Y su resistencia a la tracción entre 150 y 300 kilos centímetro cuadrado. Está demostrado que los niveles de tracción a los que finalmente se somete o sometemos la roca con la expansión del cemento expansivo, valga la redundancia, lo lleva a órdenes de 500, 600, 700 kilos centímetro cuadrado. Ergo, por la fragilidad de la roca, y luego de haber direccionado la grieta, la roca simplemente inexorablemente se va a romper. ¿De acuerdo? Bien. No sé, estamos terminando. ¿Alguna consulta final? Los escucho. Ok, ya se me pasó, no tuve tiempo realmente de tomar la asistencia. Si no hay ninguna consulta, un placer nuevamente compartir con ustedes, que estén muy bien, nos encontramos la próxima clase. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Gracias por su atención. Hasta luego. Un abrazo, gracias a todos, que estén muy bien. Hasta pronto.